un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, goleadores de todo lo que crece. Un yanqui, hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui, hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui, hijo de puta. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y en esta hora de viernes lo que queremos es hacerlos reflexionar sobre la realidad distópica que estamos viviendo. A la editorial de hoy la titulo Mercenarios y burócratas políticos. Como ya sabemos, la crisis no es solo económica, es institucional, es de representación, es moral. Tenemos una democracia degradada, pero acá tenemos para pensar que un griego de la antigüedad diría que vivimos una época de idiotas. Ellos consideraban a quienes no se ocupaban de la cosa pública en favor de la comunidad y solo pensaban en su persona, eran idiotas. Los legisladores y funcionarios desde siempre estuvieron distantes de la realidad cotidiana de los ciudadanos, aunque hubo excepciones. Pero hoy padecemos un proceso mucho más notorio, más bizarro, más expuesto. Por esta razón se nota la falta de representación. Estoy más contrariado por los nuestros que por las medidas de gobierno. Y eso que padecemos mucho daño con ellas, se necesitará mucho trabajo para poder revertirlas. Pero me refiero a los nuestros, porque se han convertido en burócratas montados en que la política es el arte de lo posible, de que no nos dan los números y que se necesitan consensos para lograr avances. Siempre para elegir un candidato se buscó la lealtad y la honestidad, pero
hoy necesitamos más del coraje para enfrentar al enemigo. Y esa característica te la debo. Hoy creo que es el temperamento ausente en todas las representaciones dirigenciales, en todas, empresarios, dirigentes sindicales, políticos, todos son sometidos a lo que creen que es una hegemonía del poder. Y fingen de enigmáticos, hablando de estrategias, que es estratégico, no es estratégico hacer tal cosa, no es estratégico tal otra. Pero cuando hablamos de un enemigo, tenemos que hablar de confrontación, no de especulación o de sometimiento. Cuando nos están dejando tierra arrasada. Y me vuelvo a preguntar, si dejamos que sigan aniquilando al Estado a favor del Estado, a favor del ciudadano, que lo sigan aniquilando, ¿quedará algo para poder reconstruir? Les pregunto a los nuestros, senadores, por ejemplo, votaron como jueces cubriendo vacantes de hace 10 años a Yadarola y a Bertuzzi, y a otros que no conocemos, pero que los seleccionó Maíquez. Y Mayans, uno de los nuestros, que yo valoro como dirigente, pero que realmente hay declaraciones que no lo puedo permitir, nos dice que es porque no nos queremos pelear con más jueces. ¿Pero qué es esto? Vamos a nombrar a quienes fueron al Lago Escondido, Yadarola, por ejemplo, como juez, votándolo el peronismo. Existe una denuncia por la contratación. O sea, le pregunto a Mayans, aparte de este hecho aberrante, considero aberrante, ¿existe alguna denuncia por la contratación de la empresa israelí para efectuar el recuento digital de votos del año próximo? Ya hace tiempo reclamábamos por Indra y ahora la cambian por una israelí y nadie dice nada. Vamos a llegar al año que viene. El escrutinio digital lo va a fiscalizar, lo va a proyectar una empresa israelí. Yo me pregunto, ¿por qué subestiman tanto al ciudadano? ¿Por qué no le pueden hablar al ciudadano de esas enigmáticas estrategias estúpidas? Porque cada vez nos representan menos. ¿Por qué subestiman tanto al ciudadano? No nos jodan así. Se nota mucho el sometimiento que tienen ustedes para confrontar. Se nota demasiado. O a Horacio Pietragala, que desde su burbuja, sin conocer su opinión sobre la criminalización de la protesta, su opinión, reclamo, denuncia sobre presos políticos, se viralizó su denuncia hoy y alarde de desalojo del cuerpo a una persona que le mostró una foto del genocida de Videla, que realmente es un genocida. Muerto, pero es un genocida, que hay que castigarlo y que la acción de mostrarle la foto también es violenta. Pero que se viralice Horacio Pietragala, sencillamente por eso, cuando hay otras cuestiones aberrantes que nos afectan a todos, salí de la burbuja, Horacio Pietragala. No te afecta a vos solo este gobierno. De los mercenarios que también están entre los que se dicen del campo popular, me queda solo denunciar, visibilizar,
pero no espero nada de ellos. Buscaré que no quede impune su gestión destructiva. Y vamos a ir ahora con el video 1 para entrar un poquito en clima, en el clima que de alguna manera deberíamos presionar a nuestros dirigentes para que busquen la forma del juicio político, más allá de que no den los números, más allá de que... Pero realmente este gobierno necesita que se lo destituya por juicio político. Y vamos a ir con el video número 1 de Resistentes, en donde la calle lo pide también. Que tiene que suspirar una nueva tiranía, el creador de una nueva tiranía. Tirarlo a la basura, ¿qué vas a hacer con Miguel? Hay que echarlo de alguna manera, realmente echarlo. Perdón, padre. Volverlo a la plaza de Mayo. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? ¡Te mandan a la luna! Estos recuerdos los vivos ya se fallecieron con falta de medicamentos, se suicidaron. Cada esquina vamos a tirar un poquito, no sé qué. ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? ¡Viva Irán! ¡Que nos vengó a todos! ¡Viva Irán! Bueno, esta es imágenes del miércoles pasado de la marcha de los jubilados, que después fuimos hasta el obelisco por 2 presos políticos que después más adelante voy a hablar. Hoy, leyendo un posteo del compañero Jorge Rachid, les leeré un párrafo que me recordó a una arenga suya en el lago Soberanía, delante de muchos militantes que marchábamos al lago Escondido, y me hizo recordar en este párrafo que voy a leer una reflexión que también merece ser considerada en este tema. Él lo tituló, ese pedazo, con el tiempo del pueblo. Los tiempos biológicos de los seres humanos, que somos finitos, imponen ansiedades propias de nuestros tiempos. En la necesidad de vivir los sueños y utopías por los que hemos luchado, sin lograr pensar que toda lucha es intergeneracional, es testimonio de entrega, compromiso, solidaridad, sin esperar cosechas cercanas que suceden cuando las conciencias colectivas del pueblo entienden que ha llegado la hora de la construcción de un nuevo tiempo, en ese camino histórico de luchas. Quienes dudan de los pueblos cuando las aguas bajan lentas en los procesos democráticos, las luchas son espaciadas, los enfrentamientos al poder real son por sectores, no llegan a totalizar una demanda popular que contenga una estrategia de poder, como pasa ahora. Esto lo digo yo. Debiendo entender que la primera demanda de un compatriota es la sobrevivencia de la familia, superar el ahogo de la crisis y el dolor de no poder cumplir.
que baja la autoestima y posterga toda inserción en los procesos colectivos. Son los sectores que resisten los embates económicos de la agresión que sufre la patria, las capas medias, los responsables de ejercer la responsabilidad de la primera línea de la lucha por la soberanía nacional, como lo estamos haciendo. Esto lo agrego yo. Impidiendo la colonización creciente, la entrega y la claudicación nacional que produce un gobierno de espaldas al sentimiento patriótico, que hoy renace. Esto lo dice él. Este proceso se da atravesando sectores sociales y políticos, permitiendo desde esa perspectiva reconstruir el movimiento nacional y popular, de objetivos comunes a la patria, más allá de diferentes miradas y caminos propuestos, pero siempre con una concepción patriótica lejana y opuesta y confrontando con el gobierno que pretende entregar los fundamentos, tanto estructurales como culturales, del patrimonio de los argentinos que conocemos. Hasta acá el texto. Me hace reflexionar respecto de que los tiempos políticos tienen que esperar que la conciencia ciudadana madure. Ahora, yo, digamos, en afán de cuestionarnos, mientras esperamos que esa conciencia social madure, ¿qué quedará de nuestra patria? ¿Habrá algo para reconstruir sobre las cenizas? Hoy, sin representación dirigencial que capitalice los reclamos callejeros y sectoriales, esa ansiedad se convierte a la preocupación en frustración. Este jueves pasado se dieron simultáneamente 3 manifestaciones callejeras en cercanías de la Plaza de Mayo, a media mañana, todas en el mismo horario. Y como todos los jueves, a las 15 horas, la ronda o marcha a la Pirámide de las Madres. Pero a media mañana se dio, frente al Ministerio de Economía, se convocaba por la apertura de sobres para la privatización de AISA, que no sabemos si es por la manifestación que se había convocado, pero suspendieron la apertura de los pliegos hasta el 15 de septiembre. Si fuera así, un éxito de la convocatoria. Habrá que persistir en la lucha, pero además, casi detrás del Cabildo, un paro de judiciales se habían reunido para marchar de ahí a la legislatura en defensa de la Justicia Nacional del Trabajo. Y por Paseo Colón había un ruidoso reclamo de ATE por la entrega que quieren hacer de la base aérea de Punta Indio. Más saqueo, más dependencia y menos herramientas para nuestra patria. ¿Es suficiente con estos reclamos callejeros sectoriales si nos cuesta visibilizarlos? Definitivamente no. Pero hay que persistir y tal vez se sumen más reclamos, porque atomizados como gotas de aceite se empiezan a juntar en algún momento. Mientras se producían los reclamos, el impresentable del presidente, que ya es evidentemente que no gobierna, fue a arengar a alumnos de secundario, provocando con odio la rebeldía de los adolescentes a su favor, insultando y arengando en contra del periodismo. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto, ¿será eso considerado como adoctrinamiento? ¿El discurso del presidente en un colegio secundario? Es para revisar, ¿no? Porque las críticas hacia el campo popular, cuando se habla de hablar de ideología, se habla de adoctrinamiento. Como dije antes,
en la marcha del miércoles no solo se reclamó en Plaza Congreso por los jubilados, sino que luego se fue hasta el Obelisco para reclamar por la liberación de los presos por luchar, y en particular por Milton y Eneas. En medio de la política violenta sobre la criminalización de la protesta, repudiamos y venimos denunciando mediáticamente. Pero vamos al video 2, en donde con inteligencia artificial, pero que no dista mucho de la realidad que padecemos, este video lo realizó el grupo del Destape. Vamos al video. Siguiente pregunta. Ministro, con la morosidad de los hogares en niveles récord, ¿usted sigue sosteniendo que no es un problema? ¡Pará, pará! ¿Cómo era la pregunta? Excelentísimo señor ministro de Economía, Lord Caputo, muchísimas gracias por su excelente gestión. Muchas gracias, pobre. Así está mejor. El buen periodismo. Bueno, es inteligencia artificial, pero no estamos tan lejos. Reflexionemos. Y yo no escucho a ningún dirigente político hablar de esto. Pero como si el ciclista no tuviera suficiente con la bicicleta financiera de la deuda, que nos oprime y nos somete, quiere manejar el país a través del Banco Central, nombrando a emperador a perpetuidad a su socio Bausili, reformando la Carta Orgánica que votaron neciamente muchos legisladores sin saber lo que votan, porque tenemos ese sector de mercenarios políticos que hasta termos en la cabeza se ponen, que evidentemente votan a ciegas, sin saber lo que va a venir. Reformando, decía, la Carta Orgánica del Banco Central para que solo el Banco Central defienda la moneda. Pero, a ver, como es un tema muy técnico, se los voy a traducir de una manera que lo entiendan más fácil. Cada vez que se dispare la inflación, el central producirá una recesión, como la actual, sin importar el genocidio silencioso por falta de alimentación, atención médica o medicación. Esas van a ser las funciones exclusivas del Banco Central. Solamente atacar la inflación para mantener el valor de la moneda. Esa ley de reforma de la Carta Orgánica fue aprobada por diputados y ahora va al Senado. Además, el ciclista Toto Caputo tiene la hipocresía de hablar de justicia social. Justamente él. Con préstamos hipotecarios para quienes tengan ingresos de más de 3 millones de pesos. No es para vos el crédito hipotecario que te da, que pretendan darte a través de un préstamo que le van a otorgar a los bancos, dinero. No es para vos. Que necesitas mudarte y que te quieren desalojar porque no llegás a pagar el alquiler. No. Es para una parte de argentinos que no padece, que no es vulnerable a esta crisis. Y a eso el ciclista le dice justicia social. Pero además, ¿saben con qué dinero se financiará ese préstamo?
se financiará con el FGS. Vamos a la foto número 3, en donde está la cifra del monto de FGS, 73.000 millones de dólares. Obviamente no se van a disponer eso, pero con la plata de los jubilados se pretende financiar a una clase media acomodada, digamos, que cobra más de 3 millones de pesos y que al menos para ese crédito hipotecario tienen un ahorro de 40.000 dólares, porque tampoco se lo dan a cualquiera que no tenga dólares. Vamos a la foto 4, en donde la Confederación de Jubilados a la que formo parte repudia este hecho y reivindica una denuncia que ya fuera hecha en el 2016 por malversación de fondos del FGS, que la hiciera nuestro diputado de la Previsión Social, Díaz Roig, que evidentemente en esa denuncia se denunciaban hechos de malversación de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero esto, digamos, es parte de este plan de destrucción, de aniquilación de la democracia y del Estado en favor de los ciudadanos. Porque el Estado tampoco están destruyéndolo, lo están fortaleciendo para beneficiar a una clase prebendaria, a una clase acomodada, apátrida y cipaya, que pretende tener sus fondos en cuentas offshore, sin capitalización nacional, sin beneficio para la industria nacional, solamente tener un status quo que les dé una mejor calidad de vida a lo sumo 10 millones de argentinos que son los más acomodados. En otro orden y cambiando la sintonía, quiero hacer un recordatorio de lo que en esta semana se recordó la masacre de Trelew. La masacre de Trelew fue el asesinato de 16 presos políticos el 22 de agosto de 1972, perpetrado por la dictadura militar de Alejandro Lanusse en nuestro país. ¿Cómo se produjo ese asesinato? Se produjo con posterioridad a una fuga el 15 de agosto de 1972 de 25 miembros de organizaciones armadas que en ese momento reclamaban por distintos motivos en las calles. El ERP, el FAR y Montoneros. Y se fugan de una cárcel con mucha seguridad de Rawson en Chubut. En el aeropuerto, que es hasta donde llegan, un grupo reducido logró tomar un avión y huir a Chile. Pero los 19 restantes no llegaron a tiempo por desavenencias horarias y de comunicación. Y tras negociar, se entregaron a los militares en el aeropuerto de Trelew, bajo garantías públicas de vida. Pero esas garantías no tenían un cheque sin fondo. Los prisioneros fueron llevados a la base aeronaval Almirante Sar en lugar de regresar al penal. En la madrugada del 22 de agosto, los marinos
los hicieron salir de sus celdas y los ametrallaron. Pero, como puede llegar a pasar, hubo 3 heridos graves que lograron sobrevivir. Por eso hoy podemos saber de este tema. Y relataron lo sucedido. Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aidar. Vamos con el video número 5, que Indisciplinados hizo un buen material. Vamos a verlo. Ahí estoy yo, 28 años, teniente, y estoy por matar a 19 personas. La que está allá tiene 23 años y el de ahí 26. Todos rendidos, todos desarmados, todos con la promesa de un juez de que no les iba a pasar nada. En este país hay una manera muy peculiar de resolver algunas cuestiones. Yo no la inventé, me tocó el turno. Nosotros teníamos un país que se nos iba de las manos y ellos tenían un plan. Los mandaron a todos al fin del mundo, a Rawson, con el viento y el mar de por medio. De ahí no se iban a escapar. De ahí no se escapa nadie. Escaparon 6. Los otros 19 quedaron parados en la pista mirando al cielo. Y ahí hicieron algo muy inteligente. Llamaron a la prensa. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, desde que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país. Ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que hasta aquí es parte del pueblo. Se entregaron delante de todo el mundo con garantías por radio para que todo el país supiera que estaban vivos. Se creyeron que con eso alcanzaba. En la base las garantías eran nuestras. Los sacábamos a las 3 de la mañana, los poníamos contra la pared, castillábamos al aire y los volvíamos a meter. 3:30 nos dieron la orden y la cumplimos. Ustedes van a querer que le diga que dudé. No dudé. Los que quedaron respirando se arrastraron hasta las celdas. Los fuimos rematando adentro, uno por uno. El parte dijo intento de fuga, que uno le arrebató el arma a un oficial y que hubo que responder y listo. 4 renglones. Salió en todos lados y ahí quedó. 40 años. Nadie lo discutió mientras estábamos nosotros. El error fue que quedaron 3 vivos. Berger, Camps y Aidar. Y contaron todo. Después nos ocupamos de los 3. 10 días antes de que asumiera Cámpora, yo ya estaba en Washington. La Marina cuida a los suyos. Hice negocios en el 87, levanté la mano y juré esta bandera. En lo mejor que hice en mi vida. Los muchachos aguantaron allá. La madrugada del día 22 de agosto del año 1972, y sin que me diera hecho desencadenante alguno, personal de la Armada abrió fuego con sus armas, ametralladoras o armas automáticas que disparaban ráfagas. Algunos fallecieron inmediatamente. Otros heridos se habrían arrastrado hasta dentro de sus celdas, donde el capitán de corbeta, Sosa, y el teniente Bravo les habrían dado el tiro de gracia. A mí las cosas se me dieron un poco mejor. No me extraditaron, me forré de guita y tuve un juicio civil. 27 millones de dólares me salió la joda de Trelew. No me arrepiento de nada.
Enfrentamientos, saqueadores, infiltrados, agitadores, terroristas, se resistieron, quemaron un patrullero, qué sé yo. Vamos a decir lo que haga falta. Porque cambian los años, cambian las palabras, y del otro lado siempre están ellos. Y de este nosotros, claro. Lo que cambió es que ahora hay más hilos de los que uno puede tirar. Reprimir la protesta, de eso se trata. Para la derecha, poner orden, como pretende Jorge Macri en la ciudad, volver al Far West con la ley y el orden, creyéndose que eso le va a dar más votos. A la larga, Jorge Macri no te da más votos. Habrá una minoría que quiere esa disciplina, pero no es por ahí que se gobierna. Yendo al tema internacional, Estados Unidos designará Palestine Action como organización terrorista global. Según informó The Telegraph, Estados Unidos está a punto de designar al grupo de protesta Palestine Action, con sede en el Reino Unido, como organización terrorista global. Esta medida congelaría los activos del grupo en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias y propiedades. Prohibiría a los estadounidenses proporcionarles fondos, bienes o servicios. Además, sus simpatizantes podrían enfrentar severas sanciones y la prohibición de por vida de entrar a Estados Unidos. The Telegraph añadió que un funcionario estadounidense acusó al grupo de promover actos de terrorismo en las redes sociales e incitar al uso de tácticas similares a nivel internacional, incluso dentro de Estados Unidos y en la frontera entre Estados Unidos y México. El funcionario estadounidense citado por The Telegraph agregó: las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Esta decisión se produciría tras la decisión del gobierno británico de catalogar a Palestine Action como grupo terrorista en su respaldo a la causa palestina y a la resistencia de su pueblo. Esto está enganchado con lo que habíamos visto la semana pasada del funcionario yanqui que hablaba del terrorismo de izquierda y que había que perseguirlo y aniquilarlo. Es evidente que viene la mano dura y que no estamos a salvo de esa mano. Nuestros representantes deberían tomar nota de todo esto, como así también de distintos gestos que están haciendo tanto Inglaterra como Estados Unidos en presencia militar en nuestro país, como ser el buque en Tierra del Fuego, el buque inglés en Tierra del Fuego, como ser las bases yanquis. Yo quiero que nuestra representación se expida sobre el tema, que nos hable a nosotros como militantes. De otra manera, están viviendo una burbuja de burócratas políticos que no merecemos como representantes. Otra de las efemérides de esta semana que tiene relación con lo que estamos hablando de la criminalización de la protesta es la ejecución de Sacco y Vanzetti el 23 de agosto. La memoria colectiva puede más que la infamia y la brutalidad de los poderosos.
Un día como hoy, pero en 1927, fueron ejecutados en silla eléctrica en la prisión de Charleston Nicola Sacco, nacido el 22 de abril de 1891, y Bartolomeo Vanzetti, nacido el 11 de junio del 88. Fueron acusados de haber asesinado a un pagador y a un vigilante de seguridad del robo de $15.776 de una fábrica de zapatos en Massachusetts el 15 de abril de 1920. Ninguna prueba acusatoria fue concluyente. Los testigos de la defensa fueron precisos en testificar dónde habían estado Sacco y Vanzetti el día en que se cometieron los delitos, pero la sentencia estaba firmada de antemano. No sé si recuerdan esto de que la sentencia estaba firmada de antemano. Me hace acordar a la justicia argentina, en donde los medios comunican sentencias antes que los jueces. Fue una condena de época. Crecía la actividad sindical en Estados Unidos y las huelgas de mineros en 1916, de los conductores de trenes en 1918, de los trabajadores del acero, el carbón en 1919 y la policía de Boston el mismo año, de los trabajadores del tranvía de Denver y del vestido en 1920, de los miles de trabajadores del azúcar en Hawái, y era evidente que también crecía la influencia de ideas socialistas, comunistas, anarquistas entre los trabajadores y crecía el activismo de la mano de inmigrantes europeos. 2 juicios se llevaron adelante durante 7 años. Se produjo una confusa declaración de un convicto, Celestino Madeiros, quien dijo haber cometido el crimen, y esa confesión permitió a los abogados defensores encontrar a una banda sindicada como autora real de los crímenes, dirigida por Joe Morelli, que había robado la fábrica en Braintree. Pero los jueces hicieron oídos sordos y no se permitieron apelaciones. Hubo manifestaciones, huelgas a favor de la absolución de los acusados en muchas ciudades del mundo, campañas de solidaridad y hasta pedidos de clemencia. Nada funcionó, habría que escarmentar a la clase trabajadora rebelada y se llevaron a cabo las injustas ejecuciones. Pero hay algo que declaró uno de ellos, Vanzetti: no le desearía a un perro o a una serpiente, a la criatura más baja y desafortunada de la tierra, no le desearía a ninguno de ellos lo que he sufrido por cosas de las que no soy culpable. Sí, mi convicción es que he sufrido por cosas de las que soy culpable. Estoy sufriendo porque soy anarquista. Y sí, soy un anarquista. He sufrido porque soy italiano. Y sí, soy italiano. Y para terminar la reflexión, termina diciendo: si me pudieran ejecutar 2 veces, y si pudiera renacer 2 veces, viviría de nuevo todo lo que ya he vivido. Realmente para reflexionar, porque son convicciones de vida de personas que saben lo que hacen, reclaman por lo justo y son reprimidas por su forma de pensar. A muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nos persiguen, nos reprimen por pensar diferente. Y no hay que someterse a esa conducta hegemónica. Hay que protestar y reclamarles a nuestros representantes que hagan algo al respecto. Que esta democracia degradada sea modificada para que estas cosas no se repitan. Vamos a ir con un tema musical para
descomprimirnos un poquito y después cerramos el programa. Vamos a ir con algún tema de Charlie, ¿te parece? ¡Ay, mi madre! Mi mamá, yo viajé por la paz. ¿Dónde coño fui a parar? Cago en el desierto, yo buscaba un puerto y se me apareció un bar. California, me encontré a la momia que me invitó a pasar. George Light, la estrella tonight. George Light, tómate este drink. La puta va a comenzar. Son bellas flores y también reparto flores. Cuando me falta el dinero, y no compran flores. Hay monstruos en la vida, se me va la vista, que me toma. Me salieron 3 cabezas, vos saliste en una mesa y no paro de girar. Yo era un argentino, le daba solo al vino, pero esto es otro plan. It's a fine line between traveling and becoming a monster. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Coge la única que me hace feliz cuando nadie te quiera pegar. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Bueno, regresamos y para cerrar el programa de hoy quería volver a traer el tema del puerto de Quequén. El puerto de Quequén está en un proceso de dudas respecto de qué se va a hacer. Es una duda que debería abordar el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de Kicillof, haciéndose cargo de la gestión y administración de ese puerto, debido a que dos al menos de las 3 terminales se vencieron su concesión. Pero hay un empresario de Contardi que hace una denuncia y vamos a escuchar, el video es largo, pero vamos a escuchar el principio, por lo menos en la presentación de la denuncia, a los efectos de seguir teniendo el tema presente, porque
es determinante para la provincia de Buenos Aires, es determinante para las conductas políticas que debería tomar Kicillof, que apoyamos como candidato, pero que sería una muestra de que tiene el coraje suficiente de confrontar. Vamos al video y después cerramos el programa. Vibra en esta gran ciudad. Continuamos en Lobería Noticias y tenemos la posibilidad de dialogar una vez más con el productor Enrique Pérez de Contardi, como es el tema pueda de presentarse en la ligar con él y que derivarían en una presentación judicial que Pérez de Contardi. En las últimas horas han surgido algunas novedades. Acá hay en juego una licencia, claro, exactamente. Sí, porque, digamos, a ver, para poner en contexto a la audiencia, ¿no es cierto? Que naturalmente no está interiorizada del tema, acá hay en juego una licitación de una terminal muy importante de granos, que es pública, que pertenece al Estado argentino, a la provincia, y que ocupa desde hace 30 años terminal que queda en sociedad anónima. Uh-huh. Bueno, hace 4 años ellos anuncian una licitación porque vence la concesión de esta terminal y ahí es que, bueno, se presentan distintos grupos y después van posponiendo hasta el último punto donde se resuelve por 4ª vez prorrogar eso por 18 meses. Uh-huh. En una resolución meramente del directorio del puerto, con graves incompatibilidades de directores que no pueden votar por la ley de sociedades, con graves consecuencias económicas y penales, se les advirtió y van y lo hacen. Y bueno, ahí se llega a una mayoría, tiene un término que usaron, no sé qué es, compulsiva o mayoría X, pero bueno, ese voto de un director del puerto que es presidente, es director ejecutivo de la terminal Quequén, ni más ni menos que eso. Ese voto, en contradicción con el voto del encargado de la presidencia, doctor Carrillo, el delegado municipal, hizo que se consiguieran los 2 tercios y se aprobara una concesión de 18 meses en un acto totalmente ilegítimo, ilegal. Pero a veces las cosas pueden ser legales y no legítimas, pero esto es no solo ilegítimo, sino ilegal. Uh-huh. Se trata, yo tengo que dar nombre, porque si no, nunca vamos a llegar a la cuestión, nadie opina, nadie dice nada. Persona, Juan Arce, digamos, director ejecutivo de Quequén, se vota para el mismo terminal. Uh-huh. Espere, señor, esto es una cosa pública. No lo puede hacer. Uh-huh. Después tenemos en segundo término el delegado de los exportadores, cuyas empresas participan en esa terminal, tampoco lo puede hacer, no lo puede hacer, se tiene que abstener, es el apellido gallego. Después, en tercer lugar, tenemos, en menor agravante, al director de Corinagro, que Corinagro a través de ACA también integra la Cámara de Exportadores. Entonces, bueno, esto genera, como yo ya he dicho antes, una incertidumbre institucional de tal manera que los grupos interesados se retiran y no quieren participar. Uh-huh. Ahora, Enrique, esto por ahí, estas 3 personas que votaron, y usted dice, bueno, hay incompatibilidad, se tendrían que haber abstenido, un poco ya lo habíamos hablado. Acá lo nuevo que, en este caso, Daniel Arce, a quien usted mencionaba en principio, ya no solo se trata de un empleado más, sino que tiene un cargo jerárquico, un cargo muy importante. Usted decía director ejecutivo de Terminal Quequén. Exactamente, director ejecutivo. Uh-huh. Y es por eso que usted ya dice, bueno, ya pasa a mayores, o esto es mucho más de lo que se pensaba, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es mucho más de lo que se pensaba, porque estamos ya ante
un hecho absolutamente ilegal, cuyas características lo determinará la justicia. Pero lo importante es que esta gente sepa que no puede hacer lo que quiere con los bienes públicos. Esto es lo que yo, por eso viene esta demanda a Fiscalía y bueno, la justicia dirá y además abrirá una extensa investigación a ver qué pasa ahí adentro, porque no es el único caso, por lo que me vengo enterando, donde directores votan incompatibilidades. Entonces la cuestión pasa por ver qué queremos hacer. A ver, para que lo entienda claramente todo el mundo, lo que usted dice, Daniel Arce votó para una prórroga y beneficiarse, digamos, o beneficiar personalmente a la empresa donde él trabaja. No, la empresa, no es parte de la empresa, claro. ¿Es correcto? Eres parte de la empresa. Es agravante, o sea, entonces no, porque la doctrina del mandante, acá no hay doctrina del mandante, acá hay un ilícito. Bueno, queda claro que siguen las irregularidades en Puerto de Quequén y que de alguna manera la política debería corregir a estos grupos económicos que se están beneficiando, se siguen beneficiando, siguen ganando tiempo, siguen gestionando, cuando en realidad la gestión la debería hacer el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, vivimos una realidad que nos cuesta día a día con el endeudamiento, con la falta de poder adquisitivo, con la falta de aumentos salariales, los convenios colectivos están totalmente atrasados. Tenemos un gobierno insensible que habla de justicia social para quienes tienen ingresos por encima de los 3 millones de pesos. ¿Qué significaría justicia social para Caputo? Que la gente no llegue a fin de mes para comer. Me gustaría podérselo cuestionar, obviamente no hay acceso para hacerlo, ni se presenta a ningún lugar en donde realmente el periodismo lo ponga en un aprietos, como vimos en el video hecho por inteligencia artificial, realmente fuerza o condiciona, somete para que digan lo que él quiere escuchar. Bueno, para cerrar, seguimos apoyando a toda Latinoamérica que en elecciones amañadas y manipuladas nos siguen condicionando. Estamos a la espera de las elecciones en Brasil y de alguna manera tememos que haya problemas. De la misma manera que están especulando ya los republicanos en Estados Unidos con el tema Trump, de no reconocer elecciones en caso de que no les den resultado a favor. No nos olvidamos del pueblo palestino, que evidentemente está padeciendo un saqueo y un genocidio que quieren destruir para construir encima de las cenizas. Eso es lo que quieren hacer con Gaza. Pedimos la liberación de todos los presos por reclamar, de todos los presos políticos, incluyendo a Devido, a Cristina, a la negra Milagro Sala. La negra no por una cuestión de discriminación, la negra afectuosamente, la conozco personalmente y realmente le tengo una gran estima y lamento las situaciones que está viviendo sin el apoyo suficiente del campo popular. Agradecemos a esta querida Radio Caput que nos permite expresarnos, a Juan Martín Ramos Padilla, a Tatiana Ibarra, Lucas Loza, Ignacio Sábato y a nuestro operador, Joaquín Beisbeder. Y lo voy practicando. Y nos vemos el próximo viernes a las 16 horas hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Este sacó del toque me lo dejo a mí.
Y me extraño yo, solo porque seguía, pero sólido futuro artístico y me comí bajo. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Vamos.